Amigos, bienvenidos a este canal, soy Giovanna Alvarado y ahora sí les voy a presentar a mi compañero amigo. Como ustedes ya lo saben y ya lo están viendo con ustedes, el Ford Mondeo, que es el vehículo de mi uso particular. ¿Por qué escogí el Ford Mondeo? Tranquilos, que ahora se los voy a comentar, sobre todo el precio. Pero antes, recomendarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salgan mis próximos videos, las primicias, novedades del mundo motor. Comentarles que este Ford Mondeo es el reemplazo del Renault Laguna que compré aquí también en España a un precio de 2.600 soles. Cambié de Renault a Ford porque el Laguna tenía muchos problemas electrónicos. Lo bueno es que el concesionario me permitió cambiarlo por otro modelo por un adicional extra que pagué y así rescaté al Mondeo de ir a parar al desguace, que es una especie de cementerio de coches. En total pagué 1.100 euros. Si quieres ver la primera parte de este video cuando compré el Renault Laguna, en la descripción te dejo el link. La primera generación de este Ford Mondeo es aproximadamente en 1993. Entonces este coche tiene mucha historia, como ustedes se pueden imaginar, más o menos 23 años. Bueno, a la fecha se sigue produciendo este vehículo. Se vende mucho en Europa y no saben, es uno de los coches familiares que tiene muy buena performance, habitabilidad, confort, seguridad, ayudas a la conducción, en fin, el modelo actual que también lo he probado. Inmediatamente me lo ofrecieron, dije bueno, lo pruebo, me dejaron hacerlo, me gustó mucho el motor, la respuesta que entregaba para los años que tiene. Me olvidaba mencionarles que es del año 2003, o sea que es bastante antiguo. 130.000 kilómetros, para lo que estaba pagando tampoco podía exigir mucho. Ya van a ver el estado de conservación, la verdad está bastante bien. Le he cambiado unas cositas al inicio de hacer mi proyecto para personalizarlo, pero luego cuando decidí que iba a estar bastante tiempo por aquí, por España, por cosas, en fin, decidí que iba a ser el vehículo para transportarme del punto A al punto B, pero al final fue más que eso, porque realmente este compañero ha sido muy bueno. Lo he recorrido por muchas ciudades de España, le he hecho muchos kilómetros, lo he exigido, lo llevo no solo por autopista, carretera, por algo de trocha, y realmente no me ha decepcionado. Ya estoy, realmente es mi penúltimo día aquí en España, donde grabo este video, y estoy muy triste porque tengo que dejarlo. Muchos me preguntaron al inicio que iba a hacer más vehículos, si me lo pensaba llegar a mi país, y dije que no, por la ley de la importación de vehículos usados, no se podría, es muy antiguo, me saldría mucho más caro en impuestos, etcétera. Pero lo que sí les puedo decir que un vehículo que se compra aquí en Europa con respecto a lo que se vende en Latinoamérica es totalmente diferente, y ya no solamente el tema de seguridad y equipamiento, sino la calidad de materiales, en fin, ya lo van a ver. Me he quedado bastante sorprendida con este Mondeo. De hecho lo voy a enseñar, pero nada, vamos a enseñarles los detalles de lo que tenemos en el Mondeo, lo que le he cambiado, etcétera, etcétera. Bien amigos, aquí lo tienen, el Ford Mondeo del 2003, vamos a checarlo. Bueno, es un sedán, un vehículo familiar con un diseño bastante conservador, discreto. Ya lo tengo desde el año pasado, desde el 2020, que bueno, me lo cambiaron, como les dije, por el Renault Laguna. Y lo que les quiero mostrar es que miren, los faros están bastante bien, son halógenos, ¿no? Para los años que tiene, los neblineros. Lo que sí es que por aquí, miren, está roto, que esto todavía no lo he podido cambiar. Sí les dije que los faros son halógenos, bastante alargados. Acá tenemos una toma de aire. Y bueno, el logo de Ford. Un detalle bastante curioso es que por acá tú lo mueves y abres el capot. Bueno, vamos a verlo por aquí. La verdad es que es bastante largo. Tiene muy buen despeje al suelo. Mírenlo, la verdad que está muy bien. Como les dije, me he metido por trocha, subió pendientes y la verdad va bastante bien. Los aros son de 16 pulgadas. Todo es color de la carrocería, un solo tono. Bueno, tiene lo esencial, ¿no? Los espejos sí son regulables eléctricamente desde adentro, pero no son abatibles eléctricamente, quedan así como lo están viendo. Y por la parte posterior, bueno, también tenemos los dos faros que también son halógenos, el emblema de Ford,
el emblema de Mondeo. Bueno, para abrir la apertura obviamente es manual de la maletera. Presionamos aquí este botón y listo. ¡Voilà! Es bien pesada esta puerta, este portón, pero miren, 800 litros de capacidad. Este baúl es inmenso. Aquí entra de todo, ¿ah? Muchas maletas. Es simple, la verdad. Solamente acá tenemos la luz y ya está. Pero miren este detalle. Acá tenemos estos botones o ganchos. Pero esto es para poder abatir los asientos, ¿no? Los presionamos así, perdón, los jalamos y ya dejamos listo para abatir los asientos. Ahora lo van a ver. La alfombra ya está por debajo, sí. Acá tenemos la llanta de repuesto, que es una temporal, no es la original. Pero lo que me agradó bastante es el espacio. Vamos, que está muy bien. Tienes como un pequeño alerón o spoiler. Y la tercera luz de freno por aquí. Y la antena que está por ahí. Bueno, ya me vino con esta bola. Así que cuidado con los vehículos que intenten acercarse mucho a mí. Y acá está el tubo de escape. Por acá lo tenemos. Bueno, esto es lo que tenemos en el diseño. Bueno, sí tiene arañazos, definitivamente, que luego había pensado, con un poco más de tiempo, llevarle una sesión, ¿no?, de pintura y planchado. Miren, por acá tiene varios quiñes, bueno, algunas rosaduras, que bueno, ya lo encontré así. Y bueno, mi intención ha sido llevarlo a un servicio de planchado de pintura primero y luego una sesión de detailing. Pero bueno, vamos a ver el interior y les sigo contando. Y ahora sí vamos a ver el interior. Bueno, los asientos con este color claro, que es medio crema. Lo que me gustó también es que la parte eléctrica está intacta, por decirlo así. Puedes regular los asientos tanto en distancia como en altura, miren. O simplemente lo puedes hacer también de forma manual. Acá también lo tenemos. Tenemos estos mandos para controlar el volumen de la radio, cambiar de estación. La parte de la iluminación también, que todo está perfecto. El aire acondicionado, no sé si escuchan ahora. Sí, funciona muy bien, claro, todo es de manera manual. Después tenemos el cuadro de instrumento, que es análogo, pero está toda la información del vehículo. Bueno, esto está desgastado. El volante, que es bastante sencillo. El sistema de infoentretenimiento sí lo cambié porque tenía un antiguo radiocassette, bastante obsoleto. Como les dije, este es el radiocassette, se puede decir así, que cambié, como ven, que es el que me venía original con este vehículo. Bastante obsoleto y lo tuve que cambiar por este sistema de infoentretenimiento, que bueno, también los venden en los desguaces aquí, súper económicos, pero en mi caso yo lo conseguí por internet por 30 euros, compatible con Android Auto, Apple CarPlay, entrada USB. La verdad que todo va bastante bien. Lo conectas por Bluetooth, es táctil. Yo lo necesitaba más que nada para contestar las llamadas por un tema de seguridad, para poder abrir la maletera por aquí. El control electrónico de estabilidad lo puedes activar o desactivar, y por aquí un pequeño espacio, miren, para poner una bebida. Esto también lo pones así y ya está, o lo sacas por aquí. La transmisión, que es una mecánica manual de 5 velocidades de retroceso. Por aquí espacios, miren, para guardar cosas, o un vaso o monedas como tengo yo. El freno de mano, que es el convencional, y por aquí un apoyabrazos central, que está bastante bien el espacio. Entran tanto el brazo de piloto como copiloto. No es muy grande, eso sí, es pequeño. Por aquí, bueno, tengo un par de lentes y ya está, nada más. Bueno, después la guantera. Por acá vamos a abrirla. Bueno, acá tengo los papeles. Todavía el dueño conservaba el manual, así que está bastante bien. Después tenemos acá la iluminación. Acá lo pueden ver. Después todo está bastante bien. Se ve que tiene sus años, pero va bastante bien. Miren, por acá también tenemos una luz. Y aquí tenemos la segunda fila, y como les dije, podemos abatir los asientos. Jalamos por aquí y miren,
podemos tener mayor capacidad de carga. Los tres asientos se abaten de esta manera. Bueno, luego lo vamos a poner en su posición y miren, ya que estamos por aquí, bueno, es simple. Tenemos un apoyabrazo central que tiene muy buen nivel, 3 apoyacabezas, miren, 1, 2, 3, bueno, solo que este está abajo, los cinturones de 3 puntas, los Isofix para las sillas de bebé, para abrir las lunas es de manera eléctrica, funciona muy bien la parte eléctrica, para guardar objetos, puede ser dos portarrevisteros. El espacio, por ejemplo, es muy espacioso, miren. Bueno, aquí sí no tenemos salida de aire ni nada, ni una entrada USB, pero es muy espacioso. Y el túnel, miren, de transmisión es muy bajo. 3 personas acá pueden ir. Por acá tenemos, miren, un gancho por aquí. La verdad que en ambos lados muy espacioso, y este color que me gusta, pero que sí hay que estar cuidándolo bastante, ¿no? Por lo clarito que es. Ahora miren este detalle. Airbag por aquí también en los laterales, frontales. Acá está, por ahí también está el airbag, que no se ve, pero sí, ahí está el logo del airbag. En seguridad tiene los frontales, los laterales, los de cortina. La verdad que está bastante bien. Bueno, lista para dar un paseíto con el Ford Mondeo y ya estamos. Bueno, una de las cosas que quiero destacar es la comodidad y habitabilidad dentro de este Mondeo. Si bien es cierto, no es un coche con los últimos juguetitos que están en tendencia o muchas ayudas a la conducción, pero adentro es muy cómodo, desde los asientos, la postura de manejo, estar aquí frente al volante da mucho gusto, la insonorización, la verdad que no se escucha para el estado del vehículo, está muy bien. Por ahí hay algunos ruiditos, pero que pasan desapercibidos, sobre todo cuando vas en carretera, pero fuera de eso no se siente nada. Pero esos ruidos no me refiero al sonido del motor, no, sino en realidad de repente al aire que puede entrar por la carretera, etcétera. Bueno, algo que me gustó mucho de este Mondeo es que tenían sus controles como una especie de cartilla donde estaba un poco del historial del vehículo. No me ha dado problemas. Lo único que le cambié, bueno, 2 cosas que le cambié, es la bomba de gasolina, que lo conseguí en un desguace muy económico. Eso es lo bueno de España, que tienen los desguaces con piezas de otros vehículos que se las puede adaptar. Y la pantalla del sistema de infoentretenimiento, que ahora es táctil, que lo compré por internet, como lo mencioné, porque tenía el radio casi muy obsoleto y de verdad que necesitaba yo, más que nada por un tema de seguridad, contestar las llamadas. Lo único que me falta es la cámara del proceso. Le he agarrado mucho cariño porque es un muy buen motor, tiene buena performance, es bastante ágil, buena dinámica de conducción. Me gusta a la hora de la salida, las recuperaciones, no revoluciona mucho, tienes que revolucionarlo para que te entregue toda la fuerza necesaria para que tú puedas salir. Esto me gusta bastante, sin problema. En carretera he hecho rebases de manera muy tranquila, es muy seguro, tiene airbags frontales, laterales, de cortina, como ustedes han podido ver, el control electrónico de estabilidad. Para ser un vehículo del 2003, estas ayudas o asistencias de seguridad están intactas. Ha pasado la ITV y llegué a pasar este año la ITV que es la revisión técnica, con mucho miedo. En todas las pruebas pasó airoso, y aquí pues saben que todo es bien riguroso, es homologado. La suspensión tiene muy buena, va pasando bastante sólida por los caminos, resuelve muy bien las imperfecciones de la pista. Claro, los caminos de acá son diferentes a los de Perú, donde sí, bueno, hay unos señores rompemuelles o pistas en recontra mal estado, pero por aquí se encontró algunas y ha pasado muy bien. El radio de giro, la dirección es bastante asistida. Tiene un radio de giro muy corto, me he podido mover por calles muy estrechas, bastante maniobrable. Me gusta, bueno, también
la transmisión que sea manual. Eso es lo que a mí me encantó, de verdad, que yo quería sentir el vehículo, hacer los cambios, y la buena relación que tiene con el motor. Son bastante rápidos, son cambios cortos, y los frenos reaccionan bastante bien. No tienes mucha distancia a la hora de la frenada, la reacción es inmediata. Este vehículo, para el estado en el que está, me ha sorprendido totalmente. Por lo que pagué, sinceramente, dije, bueno, son 1.100 euros a cambio de mi moneda. En la vida voy a poder comprar un vehículo así. Y bueno, para probarlo, para ganar más experiencias, me va a sumar. De hecho, no pensé tenerlo tanto tiempo. No pensé, pero me fui encariñando poco a poco con ese vehículo, acompañándome en todas las cosas que hacía. Bien, amigos, ¿y qué les ha parecido mi compañero amigo Ford Mondeo? Bueno, ahora sí me tengo que ir con una pena, pero antes de irme quiero proponerles un reto. Me cuenten, si ustedes tuvieran la oportunidad de comprarse este Ford Mondeo por 1.100 euros, ¿se lo comprarían? ¿Sí o no? Y si es no, me dicen por qué. Bueno, amigos, cualquier duda, consulta, comentario, sobre todo si quieren saber sobre el tema de los trámites, papeles para comprar un vehículo en otro país, bueno, la tarjeta de propiedad, los permisos, seguros, etcétera, pues me dejan un mensaje y con mucho gusto los puedo ayudar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad ya en Perú. Un beso enorme y gracias a todos por su muy buena onda. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para enterarse así de todas las primicias, noticias calentitas, y activen la campana de notificaciones. Y recuerden que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios como la asesoría personalizada, que es la que doy personalmente. Hasta una próxima, amigos. Chao.